Es uno de los hombres más odiados de la historia. Millones de personas desean su desaparición. Quizás sea el hombre más diabólico del mundo. Algunos tomarán medidas para acabar con su régimen de terror. Es la ocasión perfecta para matar a Hitler. Nuevas investigaciones han revelado que, desde la primera vez que accedió al poder hasta los últimos días del Tercer Reich, hubo al menos 42 conspiraciones para matar a Adolf Hitler. En el fondo era una misión suicida. ¿Quiénes eran estos aspirantes a asesinos? Debía de tener los nervios de acero. ¿Qué métodos emplearon? ¿Y por qué todos fallaron? Lo repasaremos paso a paso. Hitler está por esta zona de aquí. Probaremos las armas. ¡Fuego en el hoyo! Y desvelaremos nuevos y sorprendentes datos sobre sus audaces intentos de cambiar el curso de la historia. «42 planes para matar a Hitler». Noviembre de 1923. Han pasado 5 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial y Alemania sufre las secuelas de una humillante derrota. Los demoledores efectos de la hiperinflación causada por la asfixiante deuda de la guerra suponen que una simple barra de pan llegue a costar 400.000 millones de marcos. El pueblo alemán necesita un sentimiento de orgullo. Ha sido humillado durante muchos años y hablamos de un pueblo muy orgulloso. Necesitan que alguien se levante y defina a Alemania como nación entre naciones. En una abarrotada cervecería de Múnich, de repente suena un disparo al aire. Los congregados, una multitud de líderes locales, no salen de su asombro ante un joven Adolf Hitler que declara que la revolución nacional ha comenzado. El putsch o revuelta de la cervecería de 1923 es una intentona golpista realmente floja y poco meditada. A la mañana siguiente, Hitler encabeza una marcha de 2.000 nazis armados por las calles de Múnich. Al llegar al Ministerio de Guerra bávaro, Hitler y sus hombres se enfrentan a una lluvia de disparos. En esta ocasión, quien atenta contra él es la policía de Múnich y no un aspirante a asesino. Cuando se disipa la polvareda, los cadáveres de 16 revolucionarios nazis yacen en el suelo. Hitler es detenido. Su malogrado intento de tomar el poder será conocido como el putsch o la revuelta de la cervecería de 1923. Si Hitler hubiera muerto en la revuelta de la cervecería de 1923, seguramente habría terminado en el cubo de la basura de la historia. En 1924, después de pasar menos de un año en la cárcel, Hitler se revela como un hombre con una misión. Se veía a sí mismo como el salvador de Alemania, amparado por la providencia para hacer grandes cosas por el país. A principios de la década de 1930, Hitler, con 42 años, se postula para ser presidente de Alemania. Predica la intolerancia racial e ideológica y arremete contra los capitalistas, los comunistas y los no arios. Define a los judíos como una enfermedad que debe ser erradicada. Mucha gente tiene buenas razones para odiar a Hitler. Para algunos, el asesinato es la única solución. Estar en la piel de Hitler es sumamente peligroso. Cuando uno dedica su vida a ser un profesional del mal, es natural que haya gente por ahí que quiera matarlo. Los primeros aspirantes a asesinarlo tal vez fueran valientes, pero dada la escasa elaboración de sus planes, tenían pocas posibilidades de éxito. El complot número 1 tiene lugar en marzo de 1932. Hitler está recorriendo el país y aparece ante grandes multitudes. Está expuesto al ataque de cualquiera. Un grupo de hombres armados sin identificar dispara contra su tren a las afueras de Múnich. Hitler resulta ileso, pero eso es solo el principio. En junio se libra por poco del segundo intento de acabar con él, una emboscada con armas cerca de Stralsund. Un mes más tarde sufre rasguños en la cabeza durante el tercer intento, un atentado contra su automóvil en Nuremberg. En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Conforme va aumentando su poder, también se multiplica el número de conspiraciones para matarlo. A lo largo de los 5 años siguientes intentan actuar contra él en unas 16 ocasiones.
Una de las tramas consiste en entregar a Hitler un ramo de flores manipulado para rociarle veneno en la cara. Otro aspirante a ser su asesino planea entregarle una pluma estilográfica cargada de explosivos. Adolf Hitler es o bien la figura más popular de Alemania o bien uno de los personajes más odiados y temidos para el resto del mundo. Por tanto, Hitler es el objetivo número uno de cualquier aspirante asesino de la época. Pero su popularidad induce a Hitler a tener una falsa sensación de seguridad. Después de más de 5 años de régimen, el aparato de seguridad del Führer sigue siendo relativamente simple. Aunque eso va a cambiar. El intento de asesinato número 20 demostrará que Hitler empieza a ser el objetivo de unos aspirantes a asesinos con mayor empeño. Múnich, 9 de noviembre de 1938. Hitler participa en el desfile anual que conmemora la fallida sublevación nazi de 1923. Era uno de los principales acontecimientos del calendario nazi y miles de personas llenaban las calles para contemplar el desfile. A un lado de la calle, un hombre armado aguarda en solitario a que asome su objetivo. Maurice Babot, de 22 años, no tiene el aspecto de un asesino. Está cursando estudios en un seminario francés cuando decide que su misión es matar a Hitler. En la mente de algunas personas, Hitler es fácilmente asociado con el anticristo, y Babot parece movido a actuar por motivos básicamente religiosos. Babot compra una pistola Schmeisser 6.35 semiautomática y hace prácticas de tiro en bosques de las afueras de Múnich. Después acecha a su objetivo. Lo más complicado para todo el que intentaba matar a Hitler era el acceso. El desfile era la mejor ocasión que se le podía presentar. La mañana del desfile, Babot encuentra un sitio en la primera fila de una tribuna cercana a la iglesia del Espíritu Santo. Todas las personas que estaban situadas a lo largo del recorrido debieron haber sido registradas al menos una vez para poder presenciar el desfile. El desfile prosigue su marcha hacia el oeste por Thalstrasse en dirección a Marienplatz. Babot se propone disparar a Hitler desde un lateral cuando la comitiva pase a la altura de su posición. ¿Pero qué probabilidades tiene de alcanzar su objetivo? Roger Murhaus es el autor del libro Matar a Hitler, un relato pormenorizado de las diversas tentativas. El historiador John Grisham es experto en armamento y en seguridad de personalidades. Este es el lugar exacto por el que pasó el desfile, cruzando esos arcos, y luego prosiguió la marcha por esta calle. Murhaus y Grisham repasan el recorrido de la comitiva de Hitler en 1938 para determinar si era viable el plan de Babot. Este es el sitio. Esta es la iglesia del Espíritu Santo. Babot seguramente estaría por aquí. Primero, calculan la distancia que separa a Babot de Hitler cuando la comitiva llega a su altura. Roger, ¿qué distancia calculas que había entre ellos? Voy a ver, John. Creo que Hitler debía de estar más o menos aquí, así que probablemente había unos 7,5 metros de separación. Las pistolas pequeñas como la Schmeisser están diseñadas para disparar desde muy cerca. ¿Se puede alcanzar con ellas un objetivo desde una distancia de 7,5 metros? Esta es una pistola automática Schmeisser 6.35. Greg Martin, experto en armas, dirige una de las casas de subasta de armas de fuego antiguas más importante del mundo. Puedo entender que Babot eligiera esta pistola. Cabe en la palma de la mano, de manera que nadie puede verla. Martin va a hacer una prueba para determinar la precisión de la Schmeisser a 7,5 metros de distancia. Quiero sacar el arma, disparar y no tener que pararme a apuntar, sino simplemente dirigirla en una dirección y asegurarme de que voy a acertar. Los disparos se desvían un poco del objetivo, pero el error es sistemático. Esta pistola dispara hacia arriba y a la izquierda, así que se debe compensar dirigiéndola hacia abajo y a la derecha. En cuanto Martin compensa el error, todos sus disparos son certeros. Se podía alcanzar un objetivo humano a una distancia de 7,5 metros con esta pistola.
Pero aun suponiendo que Babó pudiera alcanzar su objetivo, ¿una bala del calibre 6.35 puede matar? La Schmeisser que Babó pretendía usar no es desde luego el arma más apropiada para este tipo de acción. Tiene un alcance muy corto, no es especialmente potente ni tiene gran capacidad de penetración. Es como una pistolita anémica. Martin utiliza gel balístico para simular el torso humano. La camisa, la camiseta y el abrigo de lana simulan las capas de ropa que Hitler llevaba durante el desfile. Parece la camisa de Clyde Barrow. Tiene unos cuantos agujeros. Lo que quiere decir que Adolf Hitler habría recibido varios impactos importantes. Incluso desde una distancia de 7,5 metros, parece que la Schmeisser de Babó tenía capacidad de penetración suficiente para cumplir su misión. Han salido por el otro lado. Por tanto, la bala ha atravesado la chaqueta, la camisa, la camiseta y el cuerpo y ha salido por detrás. Cuando el desfile se aproxima a la tribuna, Babó agarra con fuerza su Schmeisser. Si aprieta el gatillo, Hitler es hombre muerto. Seguramente se haría un silencio entre la multitud y todo el mundo señalaría a Hitler, aguantando la respiración. Pero una enfervorizada multitud frustra el plan de Babó. Cuando Hitler se pone a tiro, un montón de brazos se elevan en el aire para saludar al Führer. Impiden ver nada a Babó y la ocasión se esfuma. Sin duda era muy hábil acechando, pero sus aptitudes para matar eran bastante cuestionables. Dudo que realmente tuviera instinto asesino. Cuando Babó va camino de regreso a Francia, le pillan viajando en tren sin billete. La Gestapo encuentra su pistola junto a un mapa de Múnich. Se derrumbó como un castillo de naipes en cuestión de horas. Sencillamente no tuvo aguante para soportar la tortura. Y desde luego la Gestapo conocía muchas técnicas. Babó es declarado culpable de intento de asesinato de un representante del gobierno y condenado a morir en la guillotina. Hitler considera que el intento frustrado ha sido una señal muy clara. Su salvación, asegura, es la prueba de la intervención divina. Se veía a sí mismo como el salvador de Alemania, amparado por la providencia para hacer grandes cosas por el país. La trama de Babó pone en evidencia la vulnerabilidad de Hitler recorriendo a pie aquellas calles estrechas y atestadas de gente en un acto tan publicitado. A partir de 1938, el desfile anual de Múnich deja de celebrarse. Pero al año siguiente, otro asesino solitario conseguirá burlar la seguridad de Hitler. Y esta vez, el arma funcionará exactamente como está previsto. El poder de Hitler va aumentando y quienes tratan de asesinarlo urden tramas cada vez más elaboradas y centradas. En marzo de 1939, Hitler ya ha tomado el control de Austria. Las tropas alemanas ocupan Checoslovaquia bajo la amenaza de guerra. La inmensa mayoría de la población alemana lo vio con buenos ojos. Hitler había recuperado un territorio histórico alemán, pero muy pocos lo reconocieron como un oscuro presagio de lo que se avecinaba. Uno de ellos es Georg Elser, un carpintero alemán de 36 años. Teme que los nazis arrastren al país a una guerra catastrófica. Y decide que hay que pararle los pies a Hitler. Actúa en solitario. No cree que deba compartir sus secretos con nadie, y eso hace que su plan tenga muchas posibilidades de prosperar. El intento de asesinato número 21 se llevará a cabo durante el mismo acto anual conmemorativo que Maurice Babó había intentado boicotear un año antes. El plan de Elser es matar a Hitler mientras pronuncia su discurso en una sala llena de distinguidos nazis. Para ello piensa utilizar una bomba de relojería de fabricación casera.
Tiene formación como mecánico. Es ebanista y conoce bien los mecanismos de las cosas. Y a la hora de ponerse a tramar un plan para matar a Hitler, lo hace con una meticulosidad que llama la atención. Casi puede decirse que ha nacido para cometer el asesinato perfecto. Hitler va a pronunciar su discurso en la Burgerbrau Keller, una gran cervecería de Múnich. Elser planea instalar la bomba en una columna situada detrás del estrado desde el que hablará Hitler. La trama de Elser entrañaba un gran riesgo. Todo el que intentaba matar a Hitler, en definitiva, estaba emprendiendo una misión suicida. Durante todo el otoño de 1939, Elser entra a escondidas en la cervecería después del cierre del establecimiento. Noche tras noche trabaja solas en la oscuridad, excavando un hueco en una columna para colocar su bomba. Debía de tener los nervios de acero, era un hombre muy valiente. Cada mañana, antes de que abran el establecimiento, Elser vuelve a instalar con cuidado el panel de madera en la columna. Limpia todo lo que ha ensuciado y sale por la puerta de atrás. Elser planea entrar en Suiza cuando la bomba estalle, así que necesita un temporizador especial que dure varios días. Construye un complejo dispositivo formado por 2 mecanismos de reloj que le permiten programar la detonación de la bomba con una antelación de hasta 144 horas. Después introduce el temporizador en una caja forrada de corcho para amortiguar el delatador sonido del tic-tac. El temporizador que fabricó es una maravilla. Aún hoy se considera una obra de arte. Aunque el temporizador funcione perfectamente, ¿la bomba de Elser tendrá la potencia para matar a Hitler? El escritor Roger Murhaus y el experto en armas John Grisham se dirigen a Berlín, sede del Archivo Nacional de Alemania, en busca de respuestas. Aquí, entre los montones de ficheros del gobierno de la época nazi, encuentran documentos que arrojan más luz sobre el intento de Elser de matar a Hitler. Este es el expediente de la Gestapo sobre el interrogatorio de Elser. Sabemos que llegó a la ciudad con 50 kilos de explosivo de diversos tipos. Si llevaba 50 kilos de explosivo era porque se proponía emplear hasta el último gramo en causar el máximo daño y muerte posible en aquel establecimiento. Tras más de 2 meses de concienzudo trabajo, Elser por fin instala su bomba en la columna de la cervecería. La noche del 5 de noviembre de 1939 acciona el temporizador para que se active 3 noches después, a las 9:20, justo en medio del discurso de Hitler. En cuanto su bomba de relojería inicia la cuenta atrás, Elser parte hacia Suiza. Los servicios de seguridad de Hitler deberían haber supuesto que alguien andaba detrás de su hombre. Lo lógico habría sido que estuvieran alerta y pensaran, si yo quisiera atentar contra él, ¿dónde podría la bomba? Pero no miraron. 8 de noviembre de 1939. Hitler sube al estrado ante 3.000 seguidores nazis. En la columna situada detrás de esta bandera nazi, la bomba de Elser está en marcha. Pero Hitler hace un cambio de última hora en sus planes. Empieza su discurso a las 8 y no a las 9. La bomba de Elser está programada para explotar a las 9:20, 1 hora y 20 minutos después. La pregunta es, ¿durará tanto el discurso de Hitler? El discurso de Hitler se centró casi exclusivamente en los defectos históricos de los británicos, en su ineptitud y falta de talento. Hitler se extiende más o menos 1 hora. Después parte de inmediato hacia la estación de tren. 13 minutos más tarde, la bomba de Elser explota justo en el momento programado. Cuando la columna se hace pedazos, el balcón que hay encima y el techo de la cervecería se desploman. El estrado y las mesas de la primera fila quedan reducidos a astillas. Del centenar aproximado de personas que hay en la sala, 8 mueren y más de 60 resultan heridas. Si Hitler se hubiera alargado en una de sus acostumbradas arengas de 3 horas, habría muerto. A los pocos minutos de la explosión, Elser es detenido en la frontera suiza. Al registrarle, los guardias fronterizos alemanes encuentran sus tenazas, bocetos de la bomba y una postal de la cervecería. Al final confesó y creo que en aquel momento empezó a sentirse orgulloso de lo que había estado a punto de lograr.
Elser es encarcelado en Dachau, donde finalmente será ejecutado. Si Hitler no se hubiera ido tan pronto de la Burger Braukeller aquella noche, ¿se habrían salvado millones de vidas? Si Hitler hubiera muerto en 1939, no creo que hubiera existido el Holocausto. Creo que no habríamos vivido una Segunda Guerra Mundial como la conocemos. Si la bomba de Elser hubiera estallado antes, millones de personas se habrían salvado. Elser falló por muy poco y el aparato de seguridad de Hitler al fin se da por aludido. A partir de entonces mejora la vigilancia, se practican detenciones preventivas antes de los actos públicos y las autoridades someten a controles más estrictos las adquisiciones de explosivos. Pero los asesinos solitarios como Elser no es la única amenaza que se cierne sobre el Führer. Entre sus propios oficiales se está fraguando un plan para hacer estallar el avión de Hitler en el aire. 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. La Blitzkrieg o guerra relámpago nazi arrasa la frontera polaca. Varsovia cae en cuestión de semanas. Se sometió a los habitantes a un régimen aplastante. Polonia quedó desmembrada. Todo el que se atrevía a mirar mal a un alemán era ejecutado automáticamente. Millones de personas murieron. La resistencia polaca tiene buenas razones para contraatacar. Y a principios de octubre traza el plan número 22 para matar a Adolf Hitler. Los polacos colocan 500 kilos de TNT debajo de un cruce principal antes de que Hitler haga su recorrido por la Varsovia ocupada. Pero cuando el vehículo del Führer pasa por encima, los explosivos inexplicablemente no estallan. Más de 2 años y medio después, también fracasará un audaz asalto al tren de Hitler. Hitler sabe que Polonia es un lugar muy peligroso para él. Mucha gente no le quiere allí. Tras la conquista de Polonia, Hitler se lanza a la invasión general de la Unión Soviética. Las defensas soviéticas quedan diezmadas por la arremetida de los alemanes que toman ejércitos enteros como prisioneros. La agresión manifiesta aviva el deseo de Stalin de eliminar a su archienemigo. En total, los soviéticos urden 3 planes distintos para matar a Hitler. En la trama número 26 participa la seductora actriz de cine alemana Olga Chejova. Empiezan a circular rumores de que Hitler y Chejova tienen una relación sentimental, así que la policía secreta de la Unión Soviética presiona a la actriz, nacida en Rusia, para que presente 2 asesinos encubiertos a Hitler. Es uno de los planes más absurdos que se tramaron para asesinar a Hitler. Hitler no tiene una relación seria con Olga Chejova. No podía funcionar. Al igual que los polacos y los soviéticos, los británicos también tienen su propio plan, la Operación Foxley. Documentos desclasificados recientemente revelan que unos francotiradores británicos iban a matar al Führer en su casa de los Alpes. Finalmente, los británicos abandonan la operación por miedo a las consecuencias. Es muy probable que, incluso en la propia Alemania, Hitler se hubiera convertido en un mártir. Conforme avanza la guerra, la seguridad de Hitler es cada vez mayor y reduce su exposición a la mayoría de sus potenciales asesinos. Las apariciones públicas están estrictamente controladas y Hitler tiene muy poco contacto personal fuera de su círculo de nazis de confianza y asesores militares. De hecho, en la primavera de 1943, la amenaza más grave para su vida viene de oficiales que están bajo sus órdenes. El coronel Henning von Treschow es un respetado oficial alemán con una distinguida carrera militar. Fue un soldado aventajado al final de la Primera Guerra Mundial y le condecoraron con la Cruz de Hierro. Destinado en el cuartel general del Grupo de Ejércitos Centro, cerca del Frente Oriental, Treschow conoce bien el genocidio que están llevando a cabo los nazis. Se estaban destruyendo pueblos enteros, se llevaban a miles y miles de judíos y les disparaban en el interior de fosas. Eso era algo que le trastornaba profundamente. Convencido de que hay que detener a Hitler, Treschow forma una coalición de oficiales de ideas afines. Muchos de los conspiradores creen que el ejército alemán es un ejército honorable y que Hitler y los nazis lo están pervirtiendo, sobre todo con las espantosas atrocidades que se están cometiendo en el Frente Oriental. En marzo de 1943, Hitler anuncia sus planes de visitar la base militar de Smolensk, donde está destinado Treschow.
Este decide aprovechar la oportunidad y pone en marcha el intento número 28 de matar a Hitler. Su plan es utilizar una bomba de relojería que haga estallar el avión de Hitler en el aire. Este es un plan muy bien trazado y con bastantes probabilidades de éxito. La bomba no tiene que ser grande, solo hace falta que haga caer el avión. Con la ayuda de su asesor, el teniente Fabian von Slabrendorf, Treschow construye una bomba improvisada. Para ello utiliza 4 minas Lapa requisadas, unos artefactos de sabotaje británicos originalmente concebidos para adherirse a vías de tren o puentes. Cada mina está cargada de explosivo plástico. La espoleta es un lápiz detonador británico del número 10, un tubo de cobre de 12 con 70 centímetros que contiene una cápsula fulminante, un percutor de resorte y una ampolla de cristal rellena de cloruro de cobre. El artefacto se activa apretando el tubo y rompiendo la ampolla de cristal. El cloruro de cobre liberado se va comiendo un alambre de acero hasta que este se rompe liberando el percutor de resorte que golpea la cápsula fulminante. El detonador de Treschow es de media hora. Si funciona, el avión estallará en pedazos y todo el que viaje en él morirá. La mayor dificultad está en subir la bomba a bordo del avión personal de Hitler, pero Treschow tiene un plan. Hacer pasar su bomba de relojería por una caja obsequio de brandy. La mañana del 13 de marzo de 1943, Hitler llega a la base militar de Smolensk. Treschow estaba muy nervioso. Tras reunirse con Hitler, Treschow le pregunta al coronel Brandt, del séquito del Führer, si le importaría hacerle entrega de un pequeño obsequio a un amigo suyo del alto mando. Deberían haber registrado cualquier cosa que subiera o bajara de aquel avión. Aquella tarde, Slabrendorf activa la espoleta retardada de 30 minutos y se reúne con el coronel Treschow en el aeródromo. Cuando Brandt se dispone a subir a bordo del avión de Hitler, Slabrendorf le entrega la caja de brandy. Instantes después, el avión de Hitler desaparece entre las nubes. En ese momento, Treschow seguramente pensó que Hitler estaba muerto. Menos de 2 horas después de despegar de Smolensk, el avión de Hitler aterriza sin incidencias. Treschow envía a Slabrendorf a recuperar la caja de brandy. Una exhaustiva inspección revela que la espoleta no ha llegado a activarse. Seguramente el compartimento de equipaje estaba despresurizado y desclimatizado, así que haría frío, y el frío afecta bastante al funcionamiento de estos detonadores. El coronel Treschow y la resistencia alemana perseveran en su empeño de matar a Hitler. Una semana después del fracaso del paquete bomba se les presenta otra oportunidad. Era muy importante para Treschow. El intento fallido con el paquete bomba no sirvió para disuadirle, al contrario, le llevó a intentarlo con más ahínco. Treschow se entera de que Hitler va a visitar una exposición de armas soviéticas requisadas organizada en el Zeughaus, el antiguo arsenal de Berlín, hoy Museo Histórico Alemán. Uno de los hombres que conspiran junto a Treschow, el coronel Rudolf von Gersdorf, actuará de guía turístico para Hitler. No tienen muchas oportunidades y cuando se les presenta una tienen que aprovecharla. Gersdorf coge las cargas del paquete bomba fallido de Treschow y las monta con una espoleta retardada de 10 minutos. Lo más difícil será colocar la bomba a una distancia mortal para Hitler. El escritor Roger Murhaus y el experto en seguridad John Grisham se dirigen al Museo Histórico Alemán de Berlín. Quieren conocer las dificultades que atravesó la misión de Gersdorf. Aquí vemos los 2 huecos de las escaleras. Las inmensas escalinatas ya no existen. Aquí es donde Hitler pronunció el discurso. Por lo demás, el edificio está prácticamente igual que en 1943. Este es el extremo derecho del salón. Ahí arriba había un balcón enorme y una escalera impresionante descendía a cada lado. Las contrahuellas llegaban más o menos hasta aquí, y aquí estaría el atril. Justo aquí es donde Hitler pronunciaría el discurso.
Justo ahí, dentro del atril de Hitler, es donde Gersdorff pensó poner la bomba en un principio. Pero se encontró con el problema de las medidas de seguridad. Desde el atentado de Elser en 1939, habían mejorado tanto que Gersdorff sabía que registrarían el sitio. No podría acercarse al atril sin correr riesgos. Justo encima había un gran espacio. Y con solo 220 gramos de C2, si la carga no se colocaba justo encima de Hitler, sus efectos se disiparían sin remedio. No era un modo práctico de asesinar a Hitler. El coronel Gersdorff decide que solo le queda una opción: esconder la bomba en el bolsillo de su propio abrigo y asegurarse de estar pegado a Hitler cuando estalle. Si el plan funciona, será el primer terrorista suicida de la historia. El 21 de marzo de 1943, las tropas alemanas siguen conmocionadas por su primera gran derrota en Stalingrado. Mientras, la resistencia alemana está urdiendo el plan número 29 para matar a Hitler. El Führer se dispone a asistir a una exposición en el Zeughaus de armas soviéticas requisadas. Su guía en la exposición, el coronel Gersdorff, lleva una bomba de relojería oculta en el bolsillo de su abrigo. El atentado suicida con bomba era una idea formidable, porque entonces era algo impensable. La práctica del sacrificio suicida aún no existía para la mentalidad del eje alemán. La idea de que alguien sacrificara su vida por matar a Hitler realmente no entraba en sus coordenadas mentales. Poco después de la 1 de la tarde, Hitler se dirige a la multitud de oficiales de alta graduación y personalidades nazis. Cuando termina el discurso, Gersdorff saluda al Führer y mete la mano en su bolsillo para activar la bomba. Solo podemos imaginar qué se le pasaría por la mente en esos momentos. Supongo que se sentía satisfecho de estar llevando a cabo una misión que, en su opinión, liberaría a Alemania de un tirano. Gersdorff se mantiene lo más cerca posible del Führer mientras le va guiando por la exposición. Está previsto que el recorrido dure media hora, pero Hitler parece distraído. Tan solo unos minutos después, desaparece por una puerta lateral. Seguramente Hitler se percató del nerviosismo de Gersdorff. Debe de ser muy difícil actuar con normalidad sabiendo que vas a volar en pedazos en cuestión de 10 minutos. En cuanto Hitler escapa, Gersdorff se escabulle rápidamente para desactivar la bomba. A pesar del atentado suicida frustrado y del intento fallido del paquete bomba, la resistencia alemana no ceja en su empeño. De hecho, en la primavera de 1944, los propios oficiales de Hitler urden al menos 4 planes para batirlo a disparos, 6 para hacerle volar por los aires y 1 para matarlo en un supuesto accidente mortal. 6 de junio de 1944. Es el día D. Un contingente de más de 150.000 soldados desembarca en las playas de Normandía, afianzando la presencia del ejército aliado en Europa Occidental. En otoño, París es liberada y los aliados prosiguen su avance hacia Alemania. Mientras tanto, los campos de exterminio nazi como el de Auschwitz están funcionando al límite de su capacidad. Quienes esperaban poder parar a Hitler empiezan a desesperarse. Son conscientes de las terribles consecuencias. Los miembros de la resistencia intentan proteger en lo posible a Alemania y confían en que podrán alcanzar un acuerdo con los aliados occidentales si consiguen asesinar a Hitler. En el verano de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg es un joven y brillante oficial con un distinguido historial de guerra. Al principio simpatizaba con el movimiento nazi, pero la brutalidad del régimen lo convence de que Hitler debe ser eliminado. Le horrorizaba el holocausto que se estaba cometiendo en el frente oriental. Stauffenberg había estado a punto de morir en el norte de África un año antes. Perdió un ojo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda, pero ganó una determinación inquebrantable.
Stauffenberg sufre una lesión muy grave en el norte de África en 1943 que le deja... No se esperaba que sobreviviera y vuelve a Berlín con la baja por invalidez. Lo más seguro es que entonces se dijera a sí mismo que había llegado el momento de hacer algo. De alguna manera, el destino había querido que se salvara y ahora él tenía que actuar. A Stauffenberg se le encarga dirigir la Operación Valkyria, un plan del ejército alemán para mantener el orden y asegurar lugares clave en caso de agitación interna. Desde ese puesto, Stauffenberg puede actuar fácilmente en su provecho y utilizar Valkyria para estabilizar el país si prospera el golpe. Es la mejor manera de tomar el control de Alemania después del magnicidio. Tienen a hombres colocados en sus puestos. Tienen los planes a punto. Es como un topo dentro de un plan establecido. Stauffenberg tendrá la ocasión ideal para actuar. Su trabajo requiere su asistencia a reuniones periódicas con el Führer. Dado que Stauffenberg tiene acceso a Hitler, su plan debería ser el que finalmente funcionara y consiguiera acabar con él. 20 de julio de 1944. Stauffenberg es emplazado a asistir a una conferencia en la Guarida del Lobo, un recóndito cuartel militar de Hitler en Prusia Oriental. Allí es donde Stauffenberg llevará a cabo el intento número 41 de matar a Hitler. La Guarida del Lobo es un recinto de 5 kilómetros cuadrados dividido en 3 zonas de seguridad, anidadas cada una con sus propios controles de seguridad y alambradas de púas. El perímetro exterior está rodeado de campos minados, nidos de ametralladoras y cañones antiaéreos. La parte interior, donde reside Hitler, está fuertemente vigilada y contiene múltiples edificaciones anexas y enormes búnkeres de hormigón. Las paredes del búnker personal de Hitler tienen más de 5 metros de grosor. Allí se siente muy seguro. Pero Hitler va a comprobar hasta qué punto es falsa su sensación de seguridad. Stauffenberg logra introducir clandestinamente 2 bloques de 1 kilo de explosivo plástico en el recinto. La seguridad de la Guarida del Lobo es impresionante. En ese momento gira en torno a varias amenazas concretas: ataques aéreos, asaltos aerotransportados, incursiones. Pero por muy eficaz que sea, no sirve para prevenir un ataque contra Hitler desde su círculo íntimo. Si alguien de confianza consigue introducir un arma en el entorno del Führer, en su zona interna de defensa, entonces sí tendrá posibilidades de acabar con Hitler. Momentos antes de su reunión con Hitler, Stauffenberg monta el primer bloque de explosivos con la ayuda de su asesor y lo esconde en un maletín. Cuando van a poner la espoleta a la segunda bomba, alguien llama a la puerta. Stauffenberg recibe la orden de presentarse inmediatamente en la sala de reuniones, así que coge el maletín y sale de la habitación, dejando allí el segundo bloque de explosivos. Los lápices detonadores que utilizó Stauffenberg técnicamente duraban 30 minutos. El problema era que hace un día caluroso y húmedo y ambas cosas tienden a acelerar el proceso. Así que portaba una bomba de relojería activada que podía explotar en cualquier momento. Cuando Stauffenberg entra en la sala, la reunión ya ha comenzado. Se sitúa cerca de Hitler y deja el maletín en el suelo. Poco después se excusa y sale de la habitación. La reunión prosigue mientras hay una bomba de 1 kilo solo a 1 metro del Führer. Apenas quedan unos segundos para que explote. Cuando el humo se disipa, Stauffenberg ya va de camino a Berlín para ayudar a gestionar la transición del gobierno. Vio la explosión desde bastante cerca y estaba convencido de que ninguno de los presentes en la sala había podido sobrevivir. La explosión revienta las ventanas y parte de una pared y deforma el suelo. La mesa de conferencias queda destrozada y el techo de escayola se ha desplomado. De los más de 20 hombres que había en la sala, 4 resultan mortalmente heridos, pero Hitler solo sufre heridas leves.
Después de aquello, Hitler empieza a creer que su salvación es una prueba más de la intervención de la providencia y llega a decirle a su médico: soy inmortal, soy invulnerable. Pero si no fue el destino, ¿qué hizo posible que Hitler sobreviviera a una explosión tan potente? Roger Murhaus y John Grisham se dirigen a lo que en la actualidad es el noreste de Polonia para examinar en persona la guarida del lobo. Esto está muy bien hecho. Creen que estas ruinas de hormigón contienen pistas que les ayudarán a entender mejor por qué la bomba de Stauffenberg no mató a Hitler. Ahí está el búnker de Hitler. Vamos a entrar. Impresionante. Esto es lo que queda de lo que era un complejo inexpugnable después de que el ejército alemán en retirada dinamitara estos edificios en 1945. Han pasado más de 60 años y esto ni siquiera se ha oxidado. Esta fotografía del edificio de conferencias de Hitler se tomó el 20 de julio de 1944, justo después de la explosión provocada por Stauffenberg. Y este es su aspecto actual. Es un edificio muy grande y sólido, nada que ver con la estructura blanca que se describe en algunos informes. Esto debe ser el techo porque está alquitranado. El techo de hormigón que se desplomó ahora está a ras de suelo. La sala de reuniones de Hitler está enterrada bajo los escombros. Lo que hay aquí debajo es interesante. Nuestros expertos creen que han localizado la zona cero de la explosión de la bomba de Stauffenberg justo debajo de sus pies. Este es el sitio donde aparentemente tuvo lugar la explosión. Sí. Hitler está de pie por esta zona de aquí en un radio de 30 centímetros. 2 metros por debajo. Está justo aquí cuando la bomba explota. Murhaus y Grisham comprueban el tamaño y la estructura del edificio. ¿Cuánto mide? 1,76 m. 1,76 m. Esto es muy importante. Era una estructura muy sólida, pero la fuerza de la explosión se escapó por las ventanas. Está bien. Utilizan los datos recogidos sobre el terreno, fotografías originales e información de los archivos de investigación de la Gestapo para construir un modelo informático preciso de la sala de conferencias. Así estaban situados los oficiales en la habitación. Hitler está reclinado sobre la mesa consultando un mapa. Murhaus cree que la bomba está en la parte exterior de este soporte de la mesa. La simulación por ordenador demuestra que la mesa pudo haber protegido a Hitler de la zona de explosión letal. El soporte, de madera maciza, le protegió. Aquella mesa actuó como una verdadera armadura y le brindó una protección excelente, tanto a la altura del torso como de las piernas. Pero ¿qué habría pasado si Stauffenberg hubiera utilizado una bomba más grande? Al fin y al cabo introdujo otro bloque de explosivos en la guarida del lobo. La bomba de Stauffenberg fue la mitad de potente de lo que debía haber sido. Cierto, podría haber metido también la segunda carga en el maletín y así habría doblado la potencia de la explosión. ¿El doble de carga habría bastado para matar a Hitler? John Grisham regresa a Estados Unidos para reproducir la explosión de la guarida del lobo. 5,5 metros hacia el sur. Pero esta vez incluirá la segunda carga explosiva de Stauffenberg en el ensayo. Grisham traza las dimensiones exactas de la sala de conferencias de la guarida del lobo. Esa esquina va aquí, justo donde está la roca. Vale, bajadla con cuidado. Esta mesa de 2 metros de largo simulará la parte de la mesa de conferencias donde Hitler estaba cuando la bomba explotó. Vale, ahí está bien. Estos dos maniquíes de fibra de vidrio representan a los dos oficiales que estaban entre Hitler y la bomba. Este maniquí anatómico especialmente diseñado hará las veces de Hitler. El muñeco se rellena de un fluido viscoso que en este caso será helado derretido para añadir peso al cuerpo y simular la sangre. El técnico de enfermería Jim Morrissey examinará el maniquí de Hitler después de la explosión para determinar si las heridas son mortales. Teniendo en cuenta la densidad del plástico y el líquido interior, podremos obtener una representación bastante buena de lo que le sucedería a un ser humano en una explosión así. El antiguo técnico en explosivos del FBI, Frank Doyle, reconstruirá la bomba de Stauffenberg utilizando casi 1 kilo de explosivo plástico C4. Esto es exactamente lo que puso aquel 20 de julio para que la bomba explotara en aquella sala. Exacto. Pero ¿qué habría pasado si Stauffenberg llega a poner el segundo bloque de explosivos?
Doyle coloca otros 900 gramos de explosivo C4 en el maletín. Esto va a duplicar el tamaño de la bomba, así que la explosión será tremenda. Una explosión enorme. La bomba está conectada a una espoleta eléctrica y es colocada en la parte exterior del soporte de la mesa. Se emplean 6 cámaras de control remoto para grabar todos los detalles de la explosión. Cuando todo está listo, el equipo se pone a cubierto a unos 140 metros de la zona de explosión. ¿Rodando? ¡Fuego en el hoyo! Fuego. Hemos usado explosivos suficientes, ¿eh, Butch? La explosión hace añicos la mesa maciza. Hitler ha sido acribillado por la metralla y su cuerpo sale despedido a más de 4,5 metros. Parece que la carga adicional de explosivo ha ayudado. La zona después de la explosión recuerda una zona de guerra. Y Hitler parece una baja. El efecto de la sacudida le habría desintegrado los pulmones, ha perdido muchos fluidos internos y sigue goteando por algunos sitios. Voy a girarlo para ver lo que nos encontramos por detrás. Mirad. Está goteando por todas partes y por la parte superior de ese fémur. Es una herida mortal. Si nos fijamos solo en las piernas, se las habría destrozado. Y en la parte superior del torso habría recibido también múltiples golpes fatales. Con esas heridas es imposible que hubiera sobrevivido. El ensayo demuestra que, de haber añadido la segunda carga a su bomba, Stauffenberg habría podido matar a Hitler. Pero suponiendo que Stauffenberg lo hubiera conseguido, ¿habría cambiado el curso de la historia? Para entonces, la guerra estaba tan avanzada que sin duda habría seguido su curso. En julio de 1944, Alemania ya había avanzado demasiado por el camino de la destrucción. Los que tenían más posibilidades de suceder a Hitler eran Himmler, Bormann y Goebbels. Una perspectiva bastante horrible. En cuanto a Stauffenberg, después de que su bomba no consiguiera matar a Hitler, se descubre el golpe y los conspiradores son arrestados. Antes de medianoche es ejecutado en Berlín por un pelotón de fusilamiento. En la primavera de 1945, la guerra se cierne sobre el Tercer Reich. Mientras las fuerzas aliadas marchan sobre Berlín, Hitler ordena demoler la infraestructura alemana y dejar solamente tierra arrasada al enemigo en su avance. Hitler estaba dispuesto a quemar hasta el último cartucho. Quería asegurarse de que no quedaba en pie un solo edificio que los aliados pudieran ocupar. Se proponía destruir Alemania por completo. El ministro de Armamento Albert Speer, persona perteneciente al círculo elitista de allegados a Hitler, está horrorizado ante su política de destrucción. Se vuelve contra el Führer y planea el complot número 42 para matarlo, el último conocido. Speer conspira para introducir gas venenoso por un respiradero en el búnker de Hitler en Berlín, pero es tal su lealtad hacia el Führer que finalmente decide no hacerlo. Aún conserva tal carisma que consigue mantener a Speer bajo su influjo. Berlín, 30 de abril de 1945. Mientras la artillería soviética bombardea la Cancillería del Reich, Hitler se esconde en su búnker a 7,5 metros de la superficie. Su esposa Eva Braun ya ha ingerido una dosis letal de cianuro y el propio Hitler se dispone a hacer lo que no han conseguido al menos 42 aspirantes asesinos. Se pone su pistola Walter calibre .765 en la cabeza y aprieta el gatillo. Sabe que todo se está desmoronando a su alrededor. No quiere ser objeto de escarnio. No quiere que le obliguen a desfilar por las calles. Prefiere suicidarse antes que verse sometido a un juicio. Tras la caída del Tercer Reich, al mundo le costó entender y aceptar las proporciones de la brutalidad nazi. A pesar de haber fracasado en sus intentos de matar a Hitler, la valentía y determinación de estos aspirantes asesinos enorgullece a los alemanes de después de la guerra y demuestran al mundo que, incluso dentro del propio ejército alemán, hubo quienes se negaron a sacrificar su conciencia en aras de la depravación de Hitler.
En los días más oscuros del Tercer Reich hubo gente que, corriendo un riesgo tremendo, estuvo dispuesta a levantarse y actuar impulsada por los más nobles instintos. Poner la espoleta a la segunda bomba, alguien llama a la puerta. Stauffenberg recibe la orden de presentarse inmediatamente en la sala de reuniones, así que coge el maletín y sale de la habitación, dejando allí el segundo bloque de explosivos. Los lápices detonadores que utilizó Stauffenberg técnicamente duraban 30 minutos. El problema era que hace un día caluroso y húmedo y ambas cosas tienden a acelerar el proceso. Así que portaba una bomba de relojería activada que podía explotar en cualquier momento. Cuando Stauffenberg entra en la sala, la reunión ya ha comenzado. Se sitúa cerca de Hitler y deja el maletín en el suelo. Poco después se excusa y sale de la habitación. La reunión prosigue mientras hay una bomba de 1 kilo solo a 1 metro del Führer. Apenas quedan unos segundos para que explote. Cuando el humo se disipa, Stauffenberg ya va de camino a Berlín para ayudar a gestionar la transición del gobierno. Vio la explosión desde bastante cerca y estaba convencido de que ninguno de los presentes en la sala había podido sobrevivir. La explosión revienta las ventanas y parte de una pared y deforma el suelo. La mesa de conferencias queda destrozada y el techo de escayola se ha desplomado. De los más de 20 hombres que había en la sala, 4 resultan mortalmente heridos, pero Hitler solo sufre heridas leves. Después de aquello, Hitler empieza a creer que su salvación es una prueba más de la intervención de la providencia y llega a decirle a su médico: soy inmortal, soy invulnerable. Pero si no fue el destino, ¿qué hizo posible que Hitler sobreviviera a una explosión tan potente? Roger Murhaus y John Grisham se dirigen a lo que en la actualidad es el noreste de Polonia para examinar en persona la guarida del lobo. Esto está muy bien hecho. Creen que estas ruinas de hormigón contienen pistas que les ayudarán a entender mejor por qué la bomba de Stauffenberg no mató a Hitler. Ahí está el búnker de Hitler. Vamos a entrar. Impresionante. Esto es lo que queda de lo que era un complejo inexpugnable después de que el ejército alemán en retirada dinamitara estos edificios en 1945. Han pasado más de 60 años y esto ni siquiera se ha oxidado. Esta fotografía del edificio de conferencias de Hitler... Sobre el interrogatorio de Elser. Sabemos que llegó a la ciudad con 50 kilos de explosivo de diversos tipos. Si llevaba 50 kilos de explosivo era porque se proponía emplear hasta el último gramo en causar el máximo daño y muerte posible en aquel establecimiento. Tras más de 2 meses de concienzudo trabajo, Elser por fin instala su bomba en la columna de la cervecería. La noche del 5 de noviembre de 1939 acciona el temporizador para que se active 3 noches después, a las 9:20, justo en medio del discurso de Hitler. En cuanto su bomba de relojería inicia la cuenta atrás, Elser parte hacia Suiza. Los servicios de seguridad de Hitler deberían haber supuesto que alguien andaba detrás de su hombre. Lo lógico habría sido que estuvieran alerta y pensaran: si yo quisiera atentar contra él, ¿dónde podría la bomba? Pero no miraron. 8 de noviembre de 1939. Hitler sube al estrado ante 3.000 seguidores nazis. En la columna situada detrás de esta bandera nazi, la bomba de Elser está en marcha. Pero Hitler hace un cambio de última hora en sus planes. Empieza su discurso a las 8 y no a las 9. La bomba de Elser está programada para explotar a las 9:20, 1 hora y 20 minutos después. La pregunta es, ¿durará tanto el discurso de Hitler? El discurso de Hitler se centró casi exclusivamente en los defectos históricos de los británicos, en su ineptitud y falta de talento. Hitler se extiende más o menos 1 hora. Después parte de inmediato hacia la estación de tren.
13 minutos más tarde, la bomba de Elser explota justo en el momento programado. Cuando la columna se hace pedazos, el balcón que hay encima y el techo de la cervecería se desploman. El estrado y las mesas de la primera fila quedan reducidos a astillas. Del centenar aproximado de personas que hay en la sala, 8 mueren y más de 60 resultan heridas. Si Hitler se hubiera alargado en una de sus acostumbradas arengas de 3 horas, habría muerto. A los pocos minutos de la explosión, Elser es detenido en la frontera suiza. Al registrarle, los guardias fronterizos alemanes encuentran sus tenazas, bocetos de la bomba y una postal de la cervecería. Al final confesó y creo que en aquel momento empezó a sentirse orgulloso de lo que había estado a punto de lograr. Elser es encarcelado en Dachau, donde finalmente será ejecutado. Si Hitler no se hubiera ido tan pronto de la Burger Braukeller aquella noche, ¿se habrían salvado millones de vidas? Si Hitler hubiera muerto en 1939, no creo que hubiera existido. A lo largo de los 5 años siguientes intentan actuar contra él en unas 16 ocasiones. Una de las tramas consiste en entregar a Hitler un ramo de flores manipulado para rociarle veneno en la cara. Otro aspirante a ser su asesino planea entregarle una pluma estilográfica cargada de explosivos. Adolf Hitler es o bien la figura más popular de Alemania o bien uno de los personajes más odiados y temidos para el resto del mundo. Por tanto, Hitler es el objetivo número 1 de cualquier aspirante a asesino de la época. Pero su popularidad induce a Hitler a tener una falsa sensación de seguridad. Después de más de 5 años de régimen, el aparato de seguridad del Führer sigue siendo relativamente simple. Aunque eso va a cambiar. El intento de asesinato número 20 demostrará que Hitler empieza a ser el objetivo de unos aspirantes a asesinos con mayor empeño. Múnich, 9 de noviembre de 1938. Hitler participa en el desfile anual que conmemora la fallida sublevación nazi de 1923. Era uno de los principales acontecimientos del calendario nazi y miles de personas llenaban las calles para contemplar el desfile. A un lado de la calle, un hombre armado aguarda en solitario a que asome su objetivo. Maurice Babot, de 22 años, no tiene el aspecto de un asesino. Está cursando estudios en un seminario francés cuando decide que su misión es matar a Hitler. En la mente de algunas personas, Hitler es fácilmente asociado con el anticristo, y Babot parece movido a actuar por motivos básicamente religiosos. Babot compra una pistola Schmeisser 6.35 semiautomática y hace prácticas de tiro en bosques de las afueras de Múnich. Después acecha a su objetivo. Lo más complicado para todo el que intentaba matar a Hitler era el acceso. El desfile era la mejor ocasión que se le podía presentar. La mañana del desfile, Babot encuentra un sitio en la primera fila de una tribuna cercana a la iglesia del Espíritu Santo. Todas las personas que estaban situadas a lo largo del recorrido debieron haber sido registradas al menos una vez para poder presenciar el desfile. El desfile prosigue su marcha hacia el oeste por Thalstrasse en dirección a Marienplatz. Babot se propone disparar a Hitler desde un lateral cuando la comitiva pase a la altura de su posición. ¿Pero qué probabilidades tiene de alcanzar su objetivo? Roger Murhaus es el autor del libro Matar a Hitler, en busca de respuestas. Aquí, entre los montones de ficheros del gobierno de la época nazi, encuentran documentos que arrojan más luz sobre el intento de Elser de matar a Hitler. Este es el expediente de la Gestapo sobre el interrogatorio de Elser. Sabemos que llegó a la ciudad con 50 kilos de explosivo de diversos tipos. Si llevaba 50 kilos de explosivo era porque se proponía emplear hasta el último gramo en causar el máximo daño y muerte posible en aquel establecimiento. Tras más de 2 meses de concienzudo trabajo, Elser por fin instala su bomba en la columna de la cervecería.
La noche del 5 de noviembre de 1939 acciona el temporizador para que se active 3 noches después, a las 9:20, justo en medio del discurso de Hitler. En cuanto su bomba de relojería inicia la cuenta atrás, Elser parte hacia Suiza. Los servicios de seguridad de Hitler deberían haber supuesto que alguien andaba detrás de su hombre. Lo lógico habría sido que estuvieran alerta y pensaran, si yo quisiera atentar contra él, ¿dónde podría la bomba? Pero no miraron. 8 de noviembre de 1939. Hitler sube al estrado ante 3.000 seguidores nazis. En la columna situada detrás de esta bandera nazi, la bomba de Elser está en marcha. Pero Hitler hace un cambio de última hora en sus planes. Empieza su discurso a las 8 y no a las 9. La bomba de Elser está programada para explotar a las 9:20, 1 hora y 20 minutos después. La pregunta es, ¿durará tanto el discurso de Hitler? El discurso de Hitler se centró casi exclusivamente en los defectos históricos de los británicos, en su ineptitud y falta de talento. Hitler se extiende más o menos 1 hora. Después parte de inmediato hacia la estación de tren. 13 minutos más tarde, la bomba de Elser explota justo en el momento programado. Cuando la columna se hace pedazos, el balcón que hay encima y el techo de la cervecería se desploman. El estrado y las mesas de la primera fila quedan reducidos a astillas. Del centenar aproximado de personas que hay en la sala, 8 mueren y más de 60 resultan heridas. Si Hitler se hubiera alargado en una de sus acostumbradas arengas de 3 horas, habría muerto. A los pocos minutos de la explosión, Elser es detenido en la frontera suiza. Al registrarle, los guardias fronterizos alemanes encuentran sus tenazas, bocetos de la bomba y una postal de la cervecería. Al final confesó y creo que en aquel momento empezó a sentirse orgulloso de lo que había estado a punto de lograr. Elser es encarcelado en Dachau, donde finalmente será ejecutado. Los primeros aspirantes a asesinarlo tal vez fueran valientes, pero dada la escasa elaboración de sus planes, tenían pocas posibilidades de éxito. El complot número 1 tiene lugar en marzo de 1932. Hitler está recorriendo el país y aparece ante grandes multitudes. Está expuesto al ataque de cualquiera. Un grupo de hombres armados sin identificar dispara contra su tren a las afueras de Múnich. Hitler resulta ileso, pero eso es solo el principio. En junio se libra por poco del segundo intento de acabar con él, una emboscada con armas cerca de Stralsund. Un mes más tarde sufre rasguños en la cabeza durante el tercer intento, un atentado contra su automóvil en Nuremberg. En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Conforme va aumentando su poder, también se multiplica el número de conspiraciones para matarlo. A lo largo de los 5 años siguientes intentan actuar contra él en unas 16 ocasiones. Una de las tramas consiste en entregar a Hitler un ramo de flores manipulado para rociarle veneno en la cara. Otro aspirante a ser su asesino planea entregarle una pluma estilográfica cargada de explosivos. Adolf Hitler es o bien la figura más popular de Alemania o bien uno de los personajes más odiados y temidos para el resto del mundo. Por tanto, Hitler es el objetivo número 1 de cualquier aspirante asesino de la época. Pero su popularidad induce a Hitler a tener una falsa sensación de seguridad. Después de más de 5 años de régimen, el aparato de seguridad del Führer sigue siendo relativamente simple. Aunque eso va a cambiar. El intento de asesinato número 20 demostrará que Hitler empieza a ser el objetivo de unos aspirantes a asesinos con mayor empeño. Múnich, 9 de noviembre de 1938. Hitler participa en el desfile anual que conmemora la fallida sublevación nazi de 1923. Era uno de los principales acontecimientos del calendario nazi y miles de personas llenaban las calles para contemplar el desfile. A un lado de la calle, un hombre armado aguarda en solitario a que asome su objetivo. Maurice Babot, de 22 años, no tiene el aspecto de un asesino.
Está cursando estudios en un seminario francés cuando decide que su misión es matar a Hitler. En la mente de algunas personas, Hitler es fácilmente asociado con el anticristo, y Babot parece movido a actuar por motivos básicamente religiosos. Babot compra una pistola Schmeisser 6.35 semiautomática. Construye un complejo dispositivo formado por 2 mecanismos de reloj que le permiten programar la detonación de la bomba con una antelación de hasta 144 horas. Después introduce el temporizador en una caja forrada de corcho para amortiguar el delatador sonido del tic-tac. El temporizador que fabricó es una maravilla. Aún hoy se considera una obra de arte. Aunque el temporizador funcione perfectamente, ¿la bomba de Elser tendrá la potencia para matar a Hitler? El escritor Roger Murhaus y el experto en armas John Grisham se dirigen a Berlín, sede del Archivo Nacional de Alemania, en busca de respuestas. Aquí, entre los montones de ficheros del gobierno de la época nazi, encuentran documentos que arrojan más luz sobre el intento de Elser de matar a Hitler. Este es el expediente de la Gestapo sobre el interrogatorio de Elser. Sabemos que llegó a la ciudad con 50 kilos de explosivo de diversos tipos. Si llevaba 50 kilos de explosivo era porque se proponía emplear hasta el último gramo en causar el máximo daño y muerte posible en aquel establecimiento. Tras más de 2 meses de concienzudo trabajo, Elser por fin instala su bomba en la columna de la cervecería. La noche del 5 de noviembre de 1939 acciona el temporizador para que se active 3 noches después, a las 9:20, justo en medio del discurso de Hitler. En cuanto su bomba de relojería inicia la cuenta atrás, Elser parte hacia Suiza. Los servicios de seguridad de Hitler deberían haber supuesto que alguien andaba detrás de su hombre. Lo lógico habría sido que estuvieran alerta y pensaran, si yo quisiera atentar contra él, ¿dónde podría la bomba? Pero no miraron. 8 de noviembre de 1939. Hitler sube al estrado ante 3.000 seguidores nazis. En la columna situada detrás de esta bandera nazi, la bomba de Elser está en marcha. Pero Hitler hace un cambio de última hora en sus planes. Empieza su discurso a las 8 y no a las 9. La bomba de Elser está programada para explotar a las 9:20, 1 hora y 20 minutos después. La pregunta es, ¿durará tanto el discurso de Hitler? El discurso de Hitler se centró casi exclusivamente en los defectos históricos de los británicos, en su ineptitud y falta de talento. Hitler se extiende más o menos 1 hora. Después parte de inmediato hacia la estación de tren. 13 minutos más tarde, la bomba de Elser explota justo en el momento programado. Cuando la columna se hace pedazos, el balcón que hay encima y el techo de la cervecería se desploman. El estrado y las mesas de la primera fila quedan reducidos. Noviembre de 1923. Han pasado 5 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial y Alemania sufre las secuelas de una humillante derrota. Los demoledores efectos de la hiperinflación causada por la asfixiante deuda de la guerra suponen que una simple barra de pan llegue a costar 400.000 millones de marcos. El pueblo alemán necesita un sentimiento de orgullo. Ha sido humillado durante muchos años, y hablamos de un pueblo muy orgulloso. Necesitan que alguien se levante y defina a Alemania como nación entre naciones. En una abarrotada cervecería de Múnich, de repente suena un disparo al aire. Los congregados, una multitud de líderes locales, no salen de su asombro ante un joven Adolf Hitler que declara que la revolución nacional ha comenzado. El putsch o revuelta de la cervecería de 1923 es una intentona golpista realmente floja y poco meditada. A la mañana siguiente, Hitler encabeza una marcha de 2.000 nazis armados por las calles de Múnich. Al llegar al Ministerio de Guerra bávaro, Hitler y sus hombres se enfrentan a una lluvia de disparos. En esta ocasión, quien atenta contra él es la policía de Múnich y no un aspirante a asesino. Cuando se disipa la polvareda, los cadáveres de 16 revolucionarios nazis yacen en el suelo. Hitler es detenido. Su malogrado intento de tomar el poder será conocido como el putsch o la revuelta de la cervecería de 1923.
Si Hitler hubiera muerto en la revuelta de la cervecería de 1923, seguramente habría terminado en el cubo de la basura de la historia. En 1924, después de pasar menos de un año en la cárcel, Hitler se revela como un hombre con una misión. Se veía a sí mismo como el salvador de Alemania, amparado por la providencia para hacer grandes cosas por el país. A principios de la década de 1930, Hitler, con 42 años, se postula para ser presidente de Alemania. Predica la intolerancia racial e ideológica y arremete contra los capitalistas, los comunistas y los no arios. Define a los judíos como una enfermedad que debe ser erradicada. Mucha gente tiene buenas razones para odiar a Hitler. Para algunos, el asesinato es la única solución. Estar en la piel de Hitler es sumamente peligroso. Cuando uno dedica su vida a ser un profesional del mal, es natural que haya gente por ahí que quiera matarlo. Los primeros aspirantes a asesinarlo tal vez fueran valientes, pero dada la escasa el vaporizador funcione perfectamente, ¿la bomba de Elser tendrá la potencia para matar a Hitler? El escritor Roger Murhaus y el experto en armas John Grisham se dirigen a Berlín, sede del Archivo Nacional de Alemania, en busca de respuestas. Aquí, entre los montones de ficheros del gobierno de la época nazi, encuentran documentos que arrojan más luz sobre el intento de Elser de matar a Hitler. Este es el expediente de la Gestapo sobre el interrogatorio de Elser. Sabemos que llegó a la ciudad con 50 kilos de explosivo de diversos tipos. Si llevaba 50 kilos de explosivo era porque se proponía emplear hasta el último gramo en causar el máximo daño y muerte posible en aquel establecimiento. Tras más de 2 meses de concienzudo trabajo, Elser por fin instala su bomba en la columna de la cervecería. La noche del 5 de noviembre de 1939 acciona el temporizador para que se active 3 noches después, a las 9:20, justo en medio del discurso de Hitler. En cuanto su bomba de relojería inicia la cuenta atrás, Elser parte hacia Suiza. Los servicios de seguridad de Hitler deberían haber supuesto que alguien andaba detrás de su hombre. Lo lógico habría sido que estuvieran alerta y pensaran, si yo quisiera atentar contra él, ¿dónde podría la bomba? Pero no miraron. 8 de noviembre de 1939. Hitler sube al estrado ante 3.000 seguidores nazis. En la columna situada detrás de esta bandera nazi, la bomba de Elser está en marcha. Pero Hitler hace un cambio de última hora en sus planes. Empieza su discurso a las 8 y no a las 9. La bomba de Elser está programada para explotar a las 9:20, 1 hora y 20 minutos después. La pregunta es, ¿durará tanto el discurso de Hitler? El discurso de Hitler se centró casi exclusivamente en los defectos históricos de los británicos, en su ineptitud y falta de talento. Hitler se extiende más o menos 1 hora. Después parte de inmediato hacia la estación de tren. 13 minutos más tarde, la bomba de Elser explota justo en el momento programado. Cuando la columna se hace pedazos, el balcón que hay encima y el techo de la cervecería se desploman. El estrado y las mesas de la primera fila quedan reducidos a astillas. Del centenar aproximado de personas que hay en la sala, 8 mueren y más de 60 resultan heridas. Si Hitler se hubiera alargado en una de sus acostumbradas arengas de 3 horas, habría muerto. A los pocos minutos de la explosión, Elser es detenido en la frontera suiza. Al registrarle, los guardias fronterizos alemanes encuentran sus tenazas, bocetos de la bomba y una postal de la cervecería. Al final confesó, y creo que El 21 de marzo de 1943, las tropas alemanas siguen conmocionadas por su primera gran derrota en Stalingrado. Mientras, la resistencia alemana está urdiendo el plan número 29 para matar a Hitler. El Führer se dispone a asistir a una exposición en el Zeughaus de armas soviéticas requisadas. Su guía en la exposición, el coronel Gersdorf, lleva una bomba de relojería oculta en el bolsillo de su abrigo.
El atentado suicida con bomba era una idea formidable, porque entonces era algo impensable. La práctica del sacrificio suicida aún no existía para la mentalidad del eje alemán. La idea de que alguien sacrificara su vida por matar a Hitler realmente no entraba en sus coordenadas mentales. Poco después de la 1 de la tarde, Hitler se dirige a la multitud de oficiales de alta graduación y personalidades nazis. Cuando termina el discurso, Gersdorf saluda al Führer y mete la mano en su bolsillo para activar la bomba. Solo podemos imaginar qué se le pasaría por la mente en esos momentos. Supongo que se sentía satisfecho de estar llevando a cabo una misión que, en su opinión, liberaría a Alemania de un tirano. Gersdorf se mantiene lo más cerca posible del Führer mientras le va guiando por la exposición. Está previsto que el recorrido dure media hora, pero Hitler parece distraído. Tan solo unos minutos después, desaparece por una puerta lateral. Seguramente Hitler se percató del nerviosismo de Gersdorf. Debe de ser muy difícil actuar con normalidad sabiendo que vas a volar en pedazos en cuestión de 10 minutos. En cuanto Hitler escapa, Gersdorf se escabulle rápidamente para desactivar la bomba. A pesar del atentado suicida frustrado y del intento fallido del paquete bomba, la resistencia alemana no ceja en su empeño. De hecho, en la primavera de 1944, los propios oficiales de Hitler urden al menos 4 planes para batirlo a disparos, 6 para hacerle volar por los aires y 1 para matarlo en un supuesto accidente mortal. 6 de junio de 1944. Es el día D. Un contingente de más de 150.000 soldados desembarca en las playas de Normandía, afianzando la presencia del ejército aliado en Europa Occidental. En otoño, París es liberada y los aliados prosiguen su avance hacia Alemania. Mientras tanto, los campos de exterminio nazi como el de Auschwitz están funcionando al límite de su capacidad. Era el acceso. El desfile era la mejor ocasión que se le podía presentar. La mañana del desfile, Babot encuentra un sitio en la primera fila de una tribuna cercana a la iglesia del Espíritu Santo. Todas las personas que estaban situadas a lo largo del recorrido debieron haber sido registradas al menos una vez para poder presenciar el desfile. El desfile prosigue su marcha hacia el oeste por Thalstrasse en dirección a Marienplatz. Babot se propone disparar a Hitler desde un lateral cuando la comitiva pase a la altura de su posición. ¿Pero qué probabilidades tiene de alcanzar su objetivo? Roger Murhaus es el autor del libro Matar a Hitler, un relato pormenorizado de las diversas tentativas. El historiador John Grisham es experto en armamento y en seguridad de personalidades. Este es el lugar exacto por el que pasó el desfile, cruzando esos arcos, y luego prosiguió la marcha por esta calle. Murhaus y Grisham repasan el recorrido de la comitiva de Hitler en 1938 para determinar si era viable el plan de Babot. Este es el sitio. Esta es la iglesia del Espíritu Santo. Babot seguramente estaría por aquí. Primero, calculan la distancia que separa a Babot de Hitler cuando la comitiva llega a su altura. Roger, ¿qué distancia calculas que había entre ellos? Voy a ver, John. Creo que Hitler debía de estar más o menos aquí, así que probablemente había unos 7,5 metros de separación. Las pistolas pequeñas como la Schmeisser están diseñadas para disparar desde muy cerca. ¿Se puede alcanzar con ellas un objetivo desde una distancia de 7,5 metros? Esta es una pistola automática Schmeisser 635. Greg Martin, experto en armas, dirige una de las casas de subasta de armas de fuego antiguas más importante del mundo. Puedo entender que Babot eligiera esta pistola. Cabe en la palma de la mano, de manera que nadie puede verla. Martin va a hacer una prueba para determinar la precisión de la Schmeisser a 7,5 metros de distancia. Quiero sacar el arma, disparar y no tener que pararme a apuntar, sino simplemente dirigirla en una dirección y asegurarme de que voy a acertar.
Los disparos se desvían un poco del objetivo, pero el error es sistemático. Esta pistola dispara hacia arriba y a la izquierda, así que se debe compensar dirigiéndola hacia abajo y a la derecha. En cuanto Martin compensa el error, todos sus disparos son certeros. Se podía alcanzar un objetivo humano a una distancia de 7,5 metros con esta pistola. Pero aun suponiendo que Babó pudiera alcanzar su objetivo, ¿una bala del calibre 6.35 puede matar? La Schmeisser que Babó pretendía usar no es desde luego la Debajo. Está justo aquí cuando la bomba explota. Moorhouse y Grisham comprueban el tamaño y la estructura del edificio. ¿Cuánto mide? 1,76 m. 1,76 m. Esto es muy importante. Era una estructura muy sólida, pero la fuerza de la explosión se escapó por las ventanas. Está bien. Utilizan los datos recogidos sobre el terreno, fotografías originales e información de los archivos de investigación de la Gestapo para construir un modelo informático preciso de la sala de conferencias. Así estaban situados los oficiales en la habitación. Hitler está reclinado sobre la mesa consultando un mapa. Moorhouse cree que la bomba está en la parte exterior de este soporte de la mesa. La simulación por ordenador demuestra que la mesa pudo haber protegido a Hitler de la zona de explosión letal. El soporte, de madera maciza, le protegió. Aquella mesa actuó como una verdadera armadura y le brindó una protección excelente, tanto a la altura del torso como de las piernas. Pero ¿qué habría pasado si Stauffenberg hubiera utilizado una bomba más grande? Al fin y al cabo introdujo otro bloque de explosivos en la guarida del lobo. La bomba de Stauffenberg fue la mitad de potente de lo que debía haber sido. Cierto, podría haber metido también la segunda carga en el maletín y así habría doblado la potencia de la explosión. ¿El doble de carga habría bastado para matar a Hitler? John Grisham regresa a Estados Unidos para reproducir la explosión de la guarida del lobo. 5,5 metros hacia el sur. Pero esta vez incluirá la segunda carga explosiva de Stauffenberg en el ensayo. Grisham traza las dimensiones exactas de la sala de conferencias de la guarida del lobo. Esa esquina va aquí, justo donde está la roca. Vale, bajadla con cuidado. Esta mesa de 2 metros de largo simulará la parte de la mesa de conferencias donde Hitler estaba cuando la bomba explotó. Vale, ahí está bien. Estos dos maniquíes de fibra de vidrio representan a los dos oficiales que estaban entre Hitler y la bomba. Este maniquí anatómico especialmente diseñado hará las veces de Hitler. El muñeco se rellena de un fluido viscoso que en este caso será helado derretido para añadir peso al cuerpo y simular la sangre. El técnico de enfermería Jim Morrissey examinará el maniquí de Hitler después de la explosión para determinar si las heridas son mortales. Teniendo en cuenta la densidad del plástico y el líquido interior, podremos obtener una representación bastante buena de lo que le sucedería a un ser humano en una explosión así. El antiguo técnico en explosivos del FBI, Frank Doyle, reconstruirá la bomba de Stauffenberg utilizando casi 1 kilo de explosivo plástico C4. Esto es exactamente lo que puso aquel 20 de julio para que la bomba explotara en aquella sala.